Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa. Vamos a dar comienzo al culto, situando en nuestros lugares, sentándonos, haciendo un poquito de silencio, los niños, por favor. Y vamos a... Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos en esta tarde sea para santificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a empezar orando a Dios para pedirle que Él tome el control de este culto. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, a ti las gracias te damos, Señor, por una tarde más preciosa, Señor, en ti, porque tú, Señor, eres el Creador, tú, Señor, eres el dador de la vida. Tú nos has dado todo lo que podemos ver y tocar, todo lo que podemos oír, admirar, oler, tantas maravillas, Señor, que tú has creado. Por eso te damos gracias en esta preciosa tarde que tú nos regalas. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Nos has dado el sacrificio perfecto, nos has dado el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, porque ahora también nos das tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por guiar nuestras vidas, por estar con nosotros, por redarguirnos, por instruirnos, por enseñarnos en todo momento, en todo lugar, por exhortarnos, por cuidarnos, por consolarnos, por tantas cosas, Dios mío, lo maravilloso que tú eres. Tantas gracias debemos darte y no llegaría el tiempo para darte las gracias por todo, Señor. Por esa razón, Señor, te glorificamos, te honramos, te adoramos. En esta tarde, Señor, queremos hacerlo unos cuantos de tus hijos, Señor, porque entendemos, Señor, que tú mereces todo, todo de nosotros, Señor, y qué menos que honrarte en un día como hoy, pues en un día como hoy tú resucitaste, venciste a la muerte, venciste al Hades, al pecado, y te registe sobre todo y sobre todos. Gracias por la bendita cruz, gracias por el Cordero inmolado, gracias por la otra oportunidad, gracias por la vida eterna, gracias porque un día vendrás por nosotros. Señor, queremos vivir de una manera apasionada por ti, Señor. Ayúdanos cada día más a seguir tus pisadas, a seguir las pisadas del Maestro, a dejarnos moldear por las manos del alfarero, a dejarnos tallar por las manos del carpintero, a darnos, Señor, tener ese gozo profundo en nuestros corazones, ese primer amor, ese anhelo, Señor, de servirte y de seguirte y de vivir para ti, de alumbrar, Señor, a este mundo en tinieblas, que Cristo sea la luz que ilumine a todos, Señor, en estas Navidades. Que el nacimiento del Salvador sea motivo suficiente para que la gente pueda venir a tus pies arrepentida. Señor, que esa luz nunca se apague en nuestros corazones, Señor, que esa luz siempre alumbre cada día más. Que seamos lumbreras, Señor, que seamos también la sal de la tierra, Padre Celestial, que seamos tus hijos, que seamos tus seguidores, tus discípulos, tus hijos, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Queremos que tú tomes el control de este culto, Señor, de todo lo que vamos a hacer en este lugar. Que tú, Señor, tomes el control de tu palabra, Padre Celestial, que ayudes a nuestro pastor a enseñarla, así como le ayudaste en esta mañana, Señor. Y que tú nos sigas instruyendo hoy, Señor, a todos nosotros que nos hemos reunido. Gracias te damos, Señor, por poner en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre, para estar aquí, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Padre Celestial, te pedimos que tú apresures las pisadas de los hermanos que están en camino, Señor. Que tú bendigas, Señor, a aquellos que están trabajando o están enfermos, Señor, y no pueden venir por esa causa.
Y también, Señor, te pedimos que tú ayudes a todos aquellos que no quieren venir, Señor, que están fríos, que han encontrado deleites en el mundo, Señor, antes que en ti, Señor. Aquellos que, pudiendo estar, no han querido, Señor. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo a cada uno de ellos, Señor. Y Padre, ahora que estamos aquí, Señor, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a cantarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y también a escuchar tu palabra con todo de nuevo, Señor. Padre amado, en tus manos quedamos, sabiendo que son las mejores manos en las que podemos quedar. Gracias por todos mis hermanos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartía ayer mañana, con los jóvenes un pasaje que se encuentra en Levíticos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y estábamos hablando con los chicos acerca del fuego, de lo que significa el fuego en la palabra de Dios y de lo que significaba en este pasaje. Vamos a leerlo un momentito. Decía en el versículo 12 del capítulo 6 del libro de Levíticos: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y le decíamos a los chicos que el mensaje que teníamos para ellos como último mensaje de este año era: no dejes que el fuego de tu corazón, el fuego que es el Espíritu Santo que una vez llegó a tu vida, se apague. Y eso es lo que queremos también un poco comentar antes de empezar el tiempo de la alabanza. No dejes que Satanás te robe el gozo, que ese espíritu, que ese fuego no se apague en ti. Amén. Vamos a empezar este tiempo de alabanza, vamos a ponernos de pie, y como estamos ya entrando en ese tiempo, ¿verdad?, de Navidad, vamos a empezar a cantar himnos y villancicos al Señor, así que vamos a hacerlo con alegría y con gozo como siempre. Amén. Cántico en esta tarde, y seguimos cantando y recordando a ese niño que nació en Belén, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese niño que cantábamos con los niños en esta mañana y que seguimos cantando como niños también aquí en la tarde. Amén. Amén. Niño dormido está en los brazos de
Señor. Hermanos, solamente algo muy milagroso, mucha bendición, como que se ha llegado el día, ya se llegó el día de la celebración. No estoy hablando de la Navidad. Sí, se ha llegado el día en que el Señor ha dispuesto que vengamos aquí a la iglesia, los padres primeramente, Mauricio y Carolina, para traer y presentar a Emanuel, al Señor. Esto nos lo enseña la palabra del Señor en la Biblia, ahí tal cual como lo podemos ver en esta pantalla que presentamos para esta ocasión. Le traían los niños al Señor Jesús para que los bendijera, como está en el Evangelio de Marcos, porque la Biblia nos enseña acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios. Durante esta pues le pedimos al Señor, a nuestro Dios, que bendiga a los niños y la vida que ellos tienen por delante, y nos comprometemos pues públicamente, y el mejor lugar para hacerlo públicamente es en la iglesia. Y encomendamos la vida de este niño en los caminos del Señor, y cuando así procedemos pues seguimos una práctica que es admitida por la iglesia de todos los tiempos. Recordamos que no es un bautismo, como la iglesia tradicional, no es un bautismo en agua. Incluso en algunas iglesias evangélicas lo bautizan siendo niños. Creemos que no es así, es un estado de conciencia como plena. Pero lo que sí es traerlos desde muy pequeños para presentárselos al Señor. Y hoy Emanuel, Dios ha querido en su voluntad, y nosotros lo comprendemos, especialmente los padres y nosotros como iglesia, al recibirlos y al apoyarles y al acompañarles, que es una acción de gracia y de fe, y una súplica por la bendición divina. Recuerden que no hay en las Sagradas Escrituras una enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en el Señor Jesucristo. Y creemos que un niño puede hacerlo, pero a partir de aproximadamente 5 o 6 años en adelante, más no el bautismo. El bautismo es ya, creemos, aproximadamente como a los 12 años en adelante, el bautismo. Por esta razón, pues los traemos en dedicación aquí en la iglesia. Vamos a luego invitar a los hermanos a que lo acerquen aquí. Mientras tanto, me gustaría pues leer bíblicamente lo que dice las Escrituras en el Evangelio de Marcos, que es el que tenemos aquí en la pantalla, que es el que les quiero compartir al abrir nuestras Biblias en esta mañana. Capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice allí el texto que pues empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se indignó hacia ellos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El Evangelio de Marcos también relata este episodio, ¿vale? No lo vamos a leer, pero sí queremos hacer referencia que ahí también lo podremos encontrar. Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. El Padre de ustedes que está en el cielo, llegó a decirle al Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, no quiere que
se pierda ninguno de estos pequeños. Por eso los presentamos, para primero presentarlos al Señor. No es que el Señor no lo sepa, no es que el Señor no haya decidido salvarlo. Dios sabe quiénes son los salvos, pero nosotros procedemos para presentar nuestros hijos, y más cuando son un matrimonio, ambos cristianos. Esto es la verdad una bendición y un privilegio para Emanuel, por ejemplo. No así lo tienen algunos niños. No quiere decir que estos no vayan a ser salvos, pero sí va a ser un poquito más complicado, en el sentido de que pues un solo de los padres pues les guiará en la enseñanza, en la educación. Tendrá algunas oposiciones, dificultades. En resumen, que no lo tiene más fácil. Un poco más fácil, entre comillas, es los padres ambos siendo creyentes, y por ejemplo este es el caso, los dos con pleno acuerdo, con amor, con dedicación, pues vienen como Mauricio y Carolina a presentarlos aquí a Emanuel en la iglesia, a darle gracias al Señor y a comprometerse públicamente, porque también hace referencia a ello. Recordemos que desde comienzos de la humanidad, Dios ordenó a la familia como una institución divina. La familia es una creación de nuestro Dios, y los hijos son la herencia que el Señor confía al cuidado de sus padres. En nosotros como padres está esa responsabilidad y esa potestad de educarlos, incluso hacia la enseñanza que ofrece el mundo a través de los gobiernos, a través de los estados. Nosotros, aunque estamos obligados, entre comillas, a llevarlos, pero nosotros supervisamos esa calidad de enseñanza. Ya de ahí que cometamos el pecado de ser descuidados y no interesarnos por ello, pues recibiremos juicio por ello, y tendremos también las consecuencias, como es lo que pues cada día afrontamos en el mundo, ¿no? Por ello, de aquí la responsabilidad de que los padres tienen delante de Dios, delante de la sociedad, de velar por sus hijos. Damos entonces testimonio a través de esta presentación de que Cristo, nuestro Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, también sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Encomendamos nuestras familias al Señor, y los hijos son parte de esa familia. Y como buenos hijos de Dios, pues queremos comprometernos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño. Ahora pues yo lo llamaré, que vengan aquí pues ya han podido ver en la pantalla, como lo he mostrado a los hermanos en la iglesia, esas fotos preciosas que pues también compartiremos cuando se grabe esto, en este culto por YouTube, ¿no? Que lo damos luego, para que los hermanos lo vean, sus familias lo vean. Así que pues vengan acá, vamos a proceder pues por lo menos yo lo voy a leer. Ustedes luego al final, sobre cada más o menos intención, oraremos también. Es simplemente de prometer delante de Dios y de estos testigos de criar a esta criatura en el temor del Señor, de guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor, instruirlo a que conozcan la persona de Jesucristo, dar testimonio de lo que está haciendo el Señor en sus vidas, y prometer de cuanto esté de su parte darle a este bebé, a Emanuel, a este precioso niño, que es idéntico a su madre. Lo siento por Mauricio, es una broma. A esta criatura darle un ejemplo consecuente y piadoso en la vida cristiana. Presentarlo entonces así, con
este momento precioso de bendición, pero asimismo con mucha sinceridad, con mucho amor, dedicarlo a nuestro Dios. Comprometernos como padres entonces a que ustedes se consagran a criar a Emanuel en la doctrina y en la enseñanza de la santa palabra de nuestro Dios, la Biblia. Ya cuando él cumple el añito le regalaremos la Biblia. No quería decir esto que por eso cuando decimos que se comprometen, desde ya les estarán susurrando al oído las palabras que están en la Biblia, de este precioso libro de la ley, como solemos decir. Comprometerse a criar a este niño en la práctica diaria también de la oración, ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar pues un ambiente de devoción a Dios. Y entonces de esa manera pues queremos escucharles en su voz esa respuesta, ¿no? Que tiene que ser un sí afirmativo, aunque es más una respuesta. Entonces, Mauricio y Carolina lo acaban de decir. ¿Qué decimos a esto, Mauricio y Carolina? Amén, sí, comprometemos. Creo que Mauricio quería decir unas palabritas, ¿entiendes? No. Bueno, pues esa oración quiero que primero la haga Mauricio y luego yo también como pastor, porque nos hemos pedido hacer esa oración para bendecir a Emanuel. Mauricio quiere orar y luego yo pongo la oramos. Padre celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Padre, Señor. Dios, te pedimos, Señor, yo y Señor Jesús, Señor. Estamos muy agradecidos a ti, por tener tenido hermosos. Ayuda a la mía, Señor, a su familia. Deseo un poquito. Que tú nos sigas cuidando de nuestra familia, y que tu bendición siempre tenga que dar nosotros hasta pronto. Bien, Mauricio y Carolina, por cuanto se han comprometido delante del Señor y aquí en la iglesia, delante de la congregación, dedicar a este niño, a Emanuel, al Señor y lo afirman con sus propias palabras, pues nos queda recibir la exhortación y la enseñanza y practicarla, que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, con perseverancia y con santa devoción. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por la vida de Emanuel. Te lo dedicamos a ti, oh Dios, al Dios Trino, y que el Señor lo fortalezca todos los días de su vida, Señor. Padre del cielo, Padre Celestial, te ruego por el bienestar de Emanuel. Líbralo, Señor, de las corrientes del pecado, como nos enseñaste a orar en el Padre Nuestro, y de las enfermedades del cuerpo también, Señor, protege de su salud. Que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Señor, dale a sus padres sabiduría para que lo críen en tus caminos. Lo dedicamos, Señor, a tu honra y a tu servicio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos con fe, pidiéndolo de esa manera. Gracias por la oración de nuestro hermano Mauricio. Gracias por todos los hermanos que están orando, y seguiremos orando los unos por los otros continuamente, y en especial por la crianza de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues mis hermanos, queremos también leer en el libro de Números, en el capítulo 6, porque queremos cantar esta oración que se encuentra allí.
lo leeré. Dice Números 6, versículo 22, que es la bendición sacerdotal de Aarón. Dice que el Señor nuestro Dios habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. En este caso lo hacemos hacia el pueblo del nuevo pacto. Dice aquí el texto: y les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor nuestro Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verso 27 dice así: invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nosotros también, como pueblo del Señor, la iglesia del Señor, queremos, Señor, invocar tu santo y bendito nombre, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también esa invocación de este precioso nombre sobre la vida de Manuel, y también que Manuel reciba esa bendición. Oramos entonces así y cantamos esta preciosa oración. Vamos a cantarlo al Señor. Amén. Escuchando
para terminar, a ver, Jesús me alcanza el micrófono. Simplemente hacer mención de nuestra hermana Mari Carmen, quien hoy también está aquí. Ellos la llaman la abuela postiza, porque hay un testimonio precioso. Fue la primera persona en recibirles cuando Mauricio en su tiempo llamó pues angustiado, porque necesitaba que el Señor entrara en sus vidas, y buscando la guía de una iglesia, de un pastor, pues nos encontró a nosotros, porque Dios lo trajo aquí, no fue una casualidad. Y hoy podemos verlos entonces con este bebé precioso, el matrimonio, testimonio, tantas cosas ocurriendo, y Mari Carmen pues ha sido esa primera persona y testigo de ello, y por eso es que la llaman la abuela postiza. Un beso grande para Mari Carmen aquí con nosotros, y pues quedamos así. Coro de niños, las Nochebuenas, que habla acerca de la creación y de cómo esa creación acontece y dice, ¿verdad? Y cuenta y canta. De las flores de los campos hay mil formas y color, pero en diciembre renace de las flores la mejor. Oh, el amanecer y el correr de un corcel, el melodioso organito, alabanzas dan a él. Hay nochebuenas blancas, es hermosa esta flor, y María luz ha dado a Jesús el Salvador. Oh, el amanecer y el correr de un corcel, el melodioso organito, alabanzas dan a él. Hay nochebuenas rojas como el carmesí, y María luz ha dado, quien murió por ti y por mí. Oh, el amanecer y el correr de un corcel, el melodioso organito, alabanzas dan a él. Seguimos alabando al Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Así que vamos a saltar a la canción de la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda que va a ser recogida esta tarde, y vamos a elevar una oración antes de esta alabanza, y luego pues nuestra hermana pasará con el saquito para recoger las ofrendas en esta tarde. Vamos a orar, y le voy a pedir a mi hermano Julio que sea el encargado de orar por estas ofrendas. Amén. Oramos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda
Bien, hermanos, vamos a prestar atención a unos cuantos anuncios que tenemos que tener en cuenta, que se acercan ya, como este día de oración, esta noche de oración, día 20, mañana la misión Acre va a estar ofreciendo, transmitiendo por Facebook Live y por YouTube este encuentro de oración. Los hermanos de la misión nos invitan, así que mañana, para estar en la calle comprando o para estar en casa viendo la tele, mucho mejor, ¿verdad? Asistir a este culto de oración. Podríamos decir que es un culto de oración en el que van a orar por, me imagino que por muchas cosas, pero sobre todo por la Navidad, por el año que ya ha pasado, por la pandemia, por tantas cosas, ¿verdad? Y los hermanos de Acre nos invitan a la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife a que podamos participar mañana, día 20 de diciembre a las 8, por Facebook o por YouTube. Podemos quedar con nuestros hermanos de Acre y orar. Estemos también atentos a los tiempos de oración de ISEA. Recuerden que los martes tenemos ese tiempo de 8 a 9 por Zoom, y los jueves tenemos de 7 a 8 y media el culto de oración aquí en el templo, con estudio bíblico. Así que no dejemos de tenerlo en cuenta, porque es necesario que el pueblo de Dios se reúna para orar. Recuerda que el culto de Navidad, el día 25, sábado a las 6 de la tarde, es un culto especial, no porque vayamos a hacer algo muy diferente. Vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presentar el Evangelio a todos aquellos que no creen en Dios. Pero es muy especial porque vamos a enfocarlo básicamente, centralmente, en el nacimiento de nuestro Señor. Y tenemos que traer un invitado. Y si traes un invitado, acompáñalo y ven aquí al templo, pero no te olvides de apuntarte con la hermana Nora, porque recuerda que este tipo de eventos tan asistidos es muy importante el tema del aforamiento, y hay que hacerlo muy temprano. Hay que hacerlo desde mucho antes, no dejarlo para el último día, no dejarlo para los últimos 2 días. Se pueden empezar a apuntar desde ya, incluso desde antes. Hay muchos hermanos que ya han contactado y ya han pedido su plaza. Recuerda, si no traes un invitado, si no traes a una persona no creyente contigo y el aforamiento está tan apretado, te animamos a que veas el culto por vía Zoom. Recuerda que eso este culto se va a retransmitir por Zoom, y de esa manera podemos verlo también nosotros. Si no traemos un amigo, si no traemos un invitado no creyente, o si no estamos participando en las actividades de la iglesia. Amén. Entonces, recuérdalo. Y un calendario de diciembre, para que tengamos un poquito en cuenta los cultos, lo que ocurre sobre todo en los domingos, porque vamos a empezar a tener solamente cultos en la tarde a partir del 25, del sábado 25, porque por todo el tema de la Navidad, ¿verdad? Siempre vamos a reducir un poquito lo que son los cultos, los servicios. De hecho, el sábado 25, ya hemos dicho, es el culto de Navidad, 6 de la tarde. Luego, al día siguiente, el día 26, a las 6 de la tarde, volvemos a tener culto, pero solo en la tarde, un solo culto. Luego, la siguiente semana, tenemos el jueves de oración, como siempre, el día 30, a las 7 de la tarde. Es un culto de oración, y también va a ser un tiempo especial para despedir el año, porque ya, ¿qué queda? Nada, día 30, 31, y ya estamos en el 2022. Así que vamos a hacer también un culto especial dentro de lo que cabe, porque vamos a orar por el año nuevo. Luego tenemos ya en el 2022, el primer domingo, día 2 de enero, a las 6 de la tarde otra vez, tenemos solo culto en la tarde, y este culto con Santa Cena. Y por último, el jueves día 6 de enero, a las 7, nuestro acostumbrado culto de oración como de costumbre. Amén. Entonces, estos son algunos de los anuncios que queríamos comentarles. Vamos a hacer una oración por todo ello, y yo le voy a invitar a mi hermano Elkin, que sea el encargado de orar por todas estas actividades, para que el Señor los tenga en su mano, bajo su control. Amén. Oramos al Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta última alabanza antes de dar paso a la predicación de la palabra. Nuestro Señor dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo lo que Él tenía para venir a este mundo para salvarnos, y Él lo único que quiere es tu corazón. Entrégaselo. Cantamos al Señor. Amén.
Podemos sentarnos, hermanos, vamos a orar, pidiéndole a Dios que sea Él quien tome también el control de su palabra. Vamos a orar por el predicador de esta tarde, nuestro pastor, también por la palabra que va a ser expuesta, por nosotros que vamos a escucharla y que queremos que el Señor sea transformando nuestras vidas, que no nos deje indiferente su palabra nunca, porque es Él hablando a través de su siervo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar el rostro y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque te hemos cantado, Señor, porque te hemos alabado, pero ahora también porque vamos a escucharte, Señor. Tu mensaje, el mensaje que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor en esta tarde, Señor, para compartir con todos nosotros, Señor, y para que tu pueblo sea instruido, Señor, para que tu pueblo sea consolado, para que tu pueblo sea exhortado, para que tu pueblo, Señor, sea poniendo por obra, tallando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a deleitarnos en ella, ayúdanos a amarla, ayúdanos a practicarla. Ayúdanos, Señor, a no tomar tu palabra solo como un libro, Señor, sino como tu voz audible, Señor, y tan audible que es capaz de cambiar vidas, Señor. Gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias porque eres tú hablando por medio de ella, Señor, y es tu Espíritu Santo quien hace la obra. Padre Celestial, ayuda a nuestro pastor en esta tarde, Señor, a dar tu mensaje. Ayúdanos a nosotros a escucharlo, pero sobre todo, ayúdanos a practicarlo, Señor. Que no queden en palabras vacías que entran, que luego se quedan almacenadas en nuestro cerebro, pero que no son atesoradas en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a querer, Señor, obedecer tu voz. Ayúdanos a deleitarnos, ayúdanos a caminar conforme a tu mandamiento, Señor. Te damos las gracias por todo, te pedimos que tú nos cuides en este tiempo, que nada ni nadie pueda interrumpir este momento, Señor. En tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y soberano Jesucristo. Amén. Y damos paso a nuestro pastor. Muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Qué preciosa palabra que nos han dejado los jóvenes. La verdad que esta mañana, porque a veces todas estas tecnologías cuando se ponen ahí un poquito que se están dañando, nos roban mucho la centralidad con que uno debería estar ocupado, y más como pastor. Y ahora al decirlo así ya con esa frescura, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de volver en la tarde. Y hay muchas cosas que en la mañana y por la tarde uno dice, mira, esta palabra fue y la verdad que me quedé con ella porque va de lo que vamos a predicar en esta tarde en el nombre del Señor. Porque la verdad, ¿quiénes son los que tenemos que arder? Lo compartía ya nuestro hermano Jesús, nosotros. Es decir, nosotros somos como esa leña, ¿no? ¿Y de dónde sale la leña? Me quedé yo ahí, ¿de dónde sale la leña? Pues de un árbol, ¿no? Y aquí la pone el sacerdote. Y esto me lleva, pues, a la serie de los árboles. Es verdad que nos estamos encontrando muchos árboles en Navidad, que no está mal, ni vamos a ir en contra de ello, pero la verdad que deberíamos de poner también nuestra mirada y con más énfasis en los árboles de la Biblia, porque nos llevan también a la Navidad, porque por un árbol viene nuestra desgracia, el fruto, y expulsados del jardín del Edén también para no que de manera equivocada extendiéramos la mano y comiéramos del fruto del árbol de la vida. Y el jueves compartíamos sobre un árbol que está en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Y más o menos esta imagen era un poquito parecida. Y compartíamos allí que es un pasaje, incluso yo creo que tal cual, me parece que era el 2 y el 3, que nuestro hermano Elgin, como tutor de vida y discipular, nos decía, porque forma parte de allí, los versículos de memorizar. Y la verdad que muchos nos resistimos, ¿no? Pero realmente la palabra nos habla de eso, que tenemos que memorizar las Escrituras. Evidentemente para nosotros es muy complejo memorizarnos 66 libros de la Biblia, pero sí al menos algunos versículos muy claves. Y hablando del árbol, este es uno de ellos, cuando dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino, y ahí viene el cambio, ¿no? Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y ya vamos hablando aquí de comerla. Y en esa ley medita, aparte de comer, es decir, nos habla de que lo comamos en buenos tiempos, con buena digestión, medita de día y de noche. Y tiene un efecto, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, es decir, no se marchita, porque lo que marchita se cae, sino que todo lo que hace prosperará. Y esto nos lleva a otro árbol, porque yo dije, ¿será que Jeremías le copió esto al rey David? Posiblemente, porque esto viene después, pero en tiempos de Jeremías vino en un tiempo de desgracia y de juicio, porque el contexto de esta narrativa que está ahí, lo quiero ubicar en que abramos nuestras Biblias en los versículos, en el capítulo 17 del profeta Jeremías, versículos del 7 al 8. Realmente lo vamos a leer desde el 5 porque ya en esta porción de la escritura, ¿vale?, nos habla de maldición y de bendición. Nosotros no, nos queremos quedar con la parte de la bendición, pero no podemos ocultar y negar que si no tenemos cuidado, si no estamos atentos, podemos caer en maldición. Y dirán, ¿cómo? Dios maldice. Hombre, por supuesto, porque si no, entonces no viviríamos eternamente. Recuerden que entonces no se cumpliría la justicia de Dios. Recuerden que nuestra maldición viene por que comimos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y fuimos malditos. Y las consecuencias fueron que la paga del pecado es la muerte. Y así empieza este texto. Vamos a leerlo, porque nos va a llevar al árbol de Jeremías. Y es es calcado. Pero bueno, nada es calcado en la Biblia. Repetitivo podría ser, pero tiene un propósito, ¿no? Y es que la palabra haga mella en nuestras vidas. Y el profeta Jeremías nos deja la enseñanza, porque realmente ahí está el título. Seré como árbol plantado si confío en el Señor. Ese es el mensaje de Jeremías en esta tarde. Si tengo fe en el Señor, si confío en el Señor, si pongo mi confianza en Él. Y para poner la confianza en Él, pues tengo que leer la Biblia. Para ser como árbol y de ese árbol puedan sacar, Dios quiera, esa leña que está pidiendo ahí Levítico, para que nuestra vida arda. Es una forma figurada de hablar, análoga, la analogía tiene eso, o sea, utilizar con imágenes toda una expresión que el Señor quiere hablarnos, porque el Señor habla de muchísimas maneras, y en estas maneras entendemos muy fácil, porque vamos viendo las imágenes, las comparativas, etcétera, etcétera. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así, mis hermanos, dice: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Hablábamos el jueves de eso, de que la Biblia nos presenta en su lenguaje una forma de hablar en el sentido de mostrarnos la contraparte, ¿sí?, lo que se llama la antítesis, lo antitético, ¿vale? O sea, lo malo y lo bueno. Y aquí nos está mostrando lo malo, pero para que nosotros tomemos una decisión. ¿Quién va a querer eso? Pero como somos o tan descarados o tan ignorantes, lo digo en el respeto de la palabra, en el sentido de ignorar la voz del Señor, ¿vale? En ese sentido es que lo digo, ¿vale? No me vayan a malinterpretar, no lo digo peyorativamente. Y nos quedamos entonces con la esperanza, porque vemos aquí entonces la justicia de Dios. Versículo 7 al 8 dice, pero, y aquí es donde tenemos que decir, gracias, Señor. ¿Ah? Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles, y aquí es donde está el corazón del pasaje, como el versículo 3 del Salmo 1 era el corazón. Este versículo 8 es el corazón del pasaje de Jeremías. Plantado junto a la ribera de un río, dice así,
con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Aleluya. Claramente, como lo comparto en el día de hoy, al redactar los pensamientos sobre la meditación bíblica, para poder ser predicada conforme al Señor y para que todos la recibamos realmente humildemente, humillados, pero también claramente. Un árbol que crece junto a una corriente de agua, vemos las imágenes, y que se suple de ella, y aún en tiempo de sequía, que pudiera mermar un poquito. Si mirásemos ese tronco, pues tiene tanta humedad, y aun cuando sea sequía va a conservarse. Tendrá que pasar un tiempo largo de sequía, ¿vale? Porque el árbol, por su naturaleza, va a tender a profundizar esas raíces. ¿Recuerdan el árbol de la iglesia? Pero es que fue mal sembrado, fue puesto, casi nos derriba el muro, porque comenzó a echar raíces. Y mira que aquí poco llueve, pero el poco rocío de Lanzarote hacía que ese árbol, para crecer, yo creo que ese árbol que ya quedó la cepa, lo que decimos ahí, para poder crecer, y mira que llegó a crecer tanto que yo decía, qué bueno, como da sombra aquí a la ventana. Pero cuando vi que el muro se estaba viniendo, queda la tarea porque dicen que dentro de los deseos del hombre, escribir un libro, sembrar un árbol, y esas cosas que le dicen a uno ahí en la vida. El hecho es que en esta analogía se usa en la Biblia porque el agua simboliza para nosotros la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo, por el viaje al desierto, golpea la peña de Oreb, la sed, nos morimos, y brotó agua en el desierto, Jesús? Y también simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí hay mucha simbología cuando somos sumergidos al agua, y nosotros somos como árboles. Salmo 1, Jeremías. También hay un árbol del mundo, que fue lo que compartimos en Daniel 4, ¿recuerdan? ¿Vale? Como el Señor nos hablaba ahí. Pero hoy queremos centrarnos en los árboles como nosotros, en el sentido de ¿por qué nos llama el Señor árboles? Tenemos una respuesta ya, inmediata. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a comer del fruto del árbol de la vida. Y por eso el Señor vino. Y compartíamos en eso árboles de Navidad, pero árboles de vida, árboles de la Biblia. Del árbol sacaron toda la madera. Y también nos preguntásemos, ¿no? Porque ¿cuál fue la profesión de él? Recuerda la meditación de Jesús el jueves, ¿no? Con José, un buen padre, pero también era un carpintero, ¿no? Y que yo sepa, ahí todavía no estaba el aluminio en tiempo del Señor Jesús. Y posiblemente Jesús de niño pues trabajó lo de su padre, pero trabajando para tal vez producir cruces. Yo creo que ellos no hacían cruces, no creo. Pero lamentablemente se hizo la cruz para que el Señor Jesucristo fuera la cruz, y la cruz del Gólgota. Y en la Navidad vamos a recordar siempre, como que la madera no se nos vaya. El pesebre no nació en una cuna de oro, que podía haber nacido, era el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes, pero Él no vino así. Y en el pesebre, de esa madera hecho ese pesebre, en fin, si crecemos en la palabra, ahí está, y nos mantenemos buscando la presencia de Dios, nunca nos secaremos. Porque aquí habla de un árbol que se puede secar. Habla de algo muy conflictivo y algo muy triste y muy lamentable. Que si nos descuidamos, podemos caer en ese tipo de árboles. Y siendo árboles plantados por el Señor, aún en las tribulaciones, porque estaremos pegados como los pámpanos a la vid, volvemos al árbol.
el Señor siempre suplirá la necesidad para que atravesemos, ya sea la tormenta o el desierto. Y ponle dentro de lo personal tuyo, la relación con el Señor. ¿Qué tipo de tormenta, no? ¿Una enfermedad es una tormenta o un desierto? O un hijo que está enfermo también, o un hijo que se fue de casa por la drogadicción, o tengo problemas con el alcoholismo, y como están los tiempos. Pero dice ahí el mensaje que si nos alejamos de Dios y de su presencia, y aquí es donde el Señor nos lleva a poner la mirada también, porque tal vez poco a poco y sin darnos cuenta, al alejarnos llegará el tiempo de la sequía como una prueba y no tendremos las raíces profundas, es decir, el conocimiento de la palabra, porque posiblemente yo la he dejado. Y entonces, por muchos motivos, uno de los grandes que es muy peligroso es, como ya me la sé toda, eso es mentira. Como ya, entonces, bueno, más tarde, etcétera, etcétera, y se pasa el día y la palabra, y eso en otras palabras significa que no me alimenté. Y la verdad que necesitamos, espiritualmente hablando, para mantenernos de pie, la palabra del Señor. Para vivir en la presencia de Dios, necesitamos leer la Biblia. Y necesitamos leerla en el contexto en que primeramente deberíamos de leerla, porque ahí es donde se enseña la iglesia. No venimos a la iglesia por ser religiosos ni por cumplir la mejor tradición. Venimos a la iglesia porque aquí se enseña la palabra de Dios. Y creo que nosotros, sin hablar de perfección, no, pero humildemente, todos nos esforzamos, pero especialmente el consejo de la iglesia, pasando por el pastor, el anciano y nuestro diácono. Y en los diferentes contextos, en mujeres, en niños, nos preocupamos mucho porque consideramos que es importante para que esa palabra no falte, sea predicada, sea enseñada. Porque guía nuestros pasos, porque Dios habla allí. Y cuando no leemos, cuando no comemos, y por ende la presencia del Señor no está en nuestras vidas, porque estamos nosotros, no Él, nosotros alejados de Él, es ahí donde nos secamos. Y no es hasta que estamos a punto de morir que desesperamos por una respuesta o una solución. Así somos. Nos secamos porque dejamos de buscar agua fresca a diario, porque los afanes de la vida nos lo impiden, porque no sacamos el tiempo para hacer el estudio de la palabra, en el devocional, venir a la iglesia, venir al estudio bíblico, venir a la escuela dominical, las mujeres no venir al encuentro de mujeres, o los jóvenes no venir al encuentro de los jóvenes, porque allí, más que venir a entretenernos y divertirnos, que es lo secundario o lo terciario, diría yo, que lo hacemos en el sentido del complemento, lo que servimos es la palabra del Señor. Y queda la intimidad con nuestro Padre Celestial. No podremos hablar de intimidad porque Él se revela a través de su palabra. Recuerden Hebreos capítulo 1. Y por lo tanto eso es una prioridad para nuestras vidas. Lo peor de ser un árbol seco, aparte de que no solo es nuestra propia condición de muerte en vida, estamos como muertos en vida, es que un árbol seco no da frutos. Jesús dijo eso: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Otro de los versículos de la vida, qué bueno se fue vida discipular. Y recuerdo el discipulado del libro Naranja, también muy bueno, pero el de vida discipular. Y ese era uno de los de memorizar dentro de la cruz. Recuerdan, mis hermanos, casi todos lo han hecho aquí. Y no lo digo para los hermanos que de pronto dirán, de que me está hablando, sino para animarlos a que lean la palabra. Y si algún día en el crecimiento, al estar arraigados en esta iglesia, tienen la oportunidad de hacerse discipular, comprendan la belleza y la importancia de estudiar, meditar, comer, vivir en la palabra de nuestro Dios, porque ese es uno de nuestros principios de fe doctrinal. La Biblia es infalible.
La Biblia es la palabra de Dios, no falla. Algunas cosas como que, pero realmente cuando vamos a fondo con ella, no falla. Y nosotros somos llamados a vivir para Dios, a permitir que Él transforme nuestras vidas. Y asimismo a que seamos instrumentos como sal y luz de este mundo. Recordamos siempre que nosotros somos salvos y parte importante en ese proceso, porque se inicia un caminar, un proceso en la salvación, es que nosotros lleguemos a conocer a Cristo y también para compartirlo. ¿Cómo vamos a compartir de aquel que no lo conocemos? Y no lo conocemos porque Él está en la palabra. Por eso está en los evangelios. Y en toda la Biblia nuestro Dios, pero específicamente el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La Navidad no se contaría si no estuviera escrita en los evangelios. Y la cuestión también es dar fruto para el reino de Dios. Si estamos secos, nos aislamos y dejamos de dar frutos. Dejamos de compartir la palabra, o sea, la antítesis. O sea, si estamos fuertes, vigorosos, si somos, pues, pero si estamos secos, nos aislamos. Dejamos de dar frutos. Dejamos de compartir la palabra. Dejamos de dar testimonio. Dejamos de servir. Dejamos de dar. Dejamos incluso, aquí viene algo más dramático, dejamos de amar a otros. Y aquí ya que sí que le estamos diciendo, pues el diablo está ganando la batalla. No la guerra, porque ya él fue vencido en la cruz del Calvario, y gloria a Dios porque así fue. Pero recuerden que él todavía tiene potestad. Y Pablo decía, porque no tengo lucha contra carne y sangre, sino porque realmente eso es justo lo que el enemigo de las almas quiere. El diablo quiere obstaculizar nuestro crecimiento y detener el avance que podemos lograr del reino de Dios aquí en la tierra. En Ezequiel 47, versículo 2, se habla de otro árbol. No lo vamos a predicar ahora, pero se habla de otro, en un solo versículo. Ahí dice, lo leo, dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Este es un árbol que va hacia la profecía del árbol de la vida del libro de Apocalipsis, capítulo 22, donde también se ve la restauración de Israel y también el pueblo del nuevo pacto. Dice, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos, porque aquí está hablando de la eternidad. Pero esto es cuando ya haya pasado todo, en el cumplimiento de la promesa de que el Señor hará una humanidad nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Dice ahí Ezequiel 47:12 que cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que les riega sale del templo. Pero no es el templo este que estamos acostumbrados a ver, sino que el tabernáculo de Dios desciende de lo alto, como dice el libro de Apocalipsis, porque dice ahí, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Del árbol de la vida, el Señor vino, se hizo hombre para salvarnos, para que nosotros pudiéramos encontrar nuevamente el camino, porque sin Él no lo íbamos a encontrar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y el Señor Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, expresa allí una preciosa promesa al vencedor. Recuerden que nosotros somos vencedores, pero porque aquel venció. ¿Quién es aquel? El Señor Jesucristo. Pero nos habla de que tenemos que mantener arraigados en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero mira la promesa tan preciosa, dice en el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, empezando este libro, y en un mensaje dado a las iglesias y a una iglesia local, y también para nosotros como iglesia local, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Pues para allá vamos nosotros, sí, somos del Señor y nos mantenemos en Él. ¿Es verdad? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad, su palabra es verdad. Es verdad porque es su palabra. Y esta primera promesa al vencedor, como lo compartía también el jueves, nos lleva de nuevo al paraíso y al árbol de la vida. Recuerden, 2 árboles, del cual se narra muy bien, con detalle y con exactitud en el libro de los orígenes. Génesis capítulo 3, versos 22 y 24, que dice así, dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, entonces por eso, para evitar que alargara su mano y de manera accidental fuera a comer del árbol de la vida, dice aquí, el Señor lo sacó, el Señor nuestro Dios lo sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De momento es un árbol que está protegido, es decir, como escondido, ¿no? Por eso Pablo siempre habla mucho de el misterio que fue revelado cuando habla del Evangelio, porque nos está llevando a través de la promesa de que nosotros llegaremos en el Señor a ese lugar, y llegaremos porque desciende, el Señor nos lo trae, pero porque ya han sido transformados el cielo y la tierra, y por lo tanto ese árbol de la vida es la fuente original de la vida eterna. Dice que los frutos de este árbol nutren la vida eterna, para que Adán, después de su primer pecado, no comience de él, como se narra allí en el pasaje de Génesis, pues Dios lo echó del paraíso. Es la desgracia. Pero no nos podemos quedar en la desgracia, porque diremos entonces, contenderíamos contra Dios. Qué malo es Dios, ¿no? Que es lo como dice la humanidad. No, a pesar de haberla cometido al Señor, de inmediato, incluso de inmediato, ¿no? Dice que Dios ya lo sabía, porque había dispuesto un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, es decir, nos estaba proporcionando un árbol, para que de ese árbol se sacara la madera para primeramente naciera nuestro Salvador, el Verbo hecho carne, y muriera en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, pero no se quedara muerto allí, sino que venciera la muerte. De eso nos está hablando en la vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. Juan 11, en el pasaje de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. Eso es vida eterna. De eso nos está hablando el Señor. Nos dirige al madero, es decir, al árbol de la vida. Y ese es mencionado, no lo voy a leer, pero es mencionado desde el principio, Génesis, y durante toda la Biblia en momentos claves, Salmo, Jeremías, Ezequiel, incluso en el Salmo 92 también se habla de ese árbol. Pero también al cierre de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 2, 14 y 19. Allí se le promete al vencedor que se le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, y que con esto tendrá la vida eterna, eternamente dentro de él. Esta vida eterna de Dios, que recuérdenlo mis hermanos, ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, para darle un titular a ello,
Ser como árbol es la persona que Dios bendice y significa ser una persona, que era lo que compartíamos el jueves, cuando yo le dije a los hermanos que estaban el jueves aquí, esta historia continuará, pues hoy está continuando. Una persona separada del mundo, porque ya no somos del mundo, ya somos hijos de Dios, ya somos del reino de los cielos. Sí, desde ya. Una persona llena de la palabra de nuestro Dios. Y una persona junto a las aguas, es decir, una persona que tiene junto a las aguas significa una relación permanente, perseverante, íntima y estrecha con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así es, ser como árbol plantado, como una promesa, vida nueva. Y es la vida que para nosotros es como nueva, ¿no? Pero realmente no es nueva. ¿En qué sentido digo que no es nueva? Porque es la vida que estuvo en el principio y que el enemigo nos la arrebató, pero que Dios ganó por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia de la Navidad, ya que vivimos ahora recordando la Navidad. No vamos a ir en contra de ella en el sentido de atacarla en la esencia. Aprovechémosla, porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, es decir, en el cumplimiento de la promesa de que Dios se hizo hombre y lo cumplió de la misma manera en como un ser humano lo concibe, porque se hizo, habiéndonos hecho a imagen y semejanza, en la desgracia, se hizo semejante a nosotros para cargar con la culpabilidad del pecado sin cometer pecado, y venciendo la muerte y a los principados, como dicen Colosenses, los exhibe públicamente y los clava en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Entonces, creyentes, mantengámonos firmes en este camino. Pero si estás aquí y no eres creyente, también la palabra te lleva a ello para que entres por ese camino, y entrar ese camino significa en creer en Jesucristo, aceptarlo, y al aceptarlo reconocer que soy pecador, que eso que ocurrió en el jardín del Edén trajo mi desgracia y que no hay justo ninguno, pero que por la gracia tenemos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla entonces de que cuando nos compara junto con las aguas, aquí se compara al cristiano con un árbol que recibe su agua de las profundas fuentes. ¿Qué significa esto? O sea, ¿quién la provee? El Señor. Es el Señor nuestro Dios, quien nos da esa agua viva para que podamos beberla. Él lo dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y no porque nosotros las tengamos, nosotros estamos secos. Desde que nacimos estamos muertos, eso significa secos. Pero el milagro obra en nosotros, en que al creer en Jesús, aceptar a Jesús, ya brotan desde nuestro interior ríos de agua viva. Dirán, pero no se ve. No, espiritualmente hablando, así es verdad. Y podemos dar testimonio de ello. Este mundo es un desierto, y viajar por este mundo es un desierto. Y somos peregrinos en este desierto. Israel duró 40 años. La iglesia del Señor lleva lo que cuenta el calendario hasta cuando Él vuelva. Pero este tiempo a la final es corto para el tiempo que tendremos con Él desde ya, en un tiempo eterno, pero nunca aburrido, sino un tiempo eterno, vivo y renovado constantemente por la grandeza de nuestro Dios, porque es interminable,
es infinito. Por eso decimos, grande es su majestad, le adoro. Pero Él quiere que nosotros, al ser árboles plantados, echemos raíces en nuestras vidas, raíces espirituales, que harán que también echemos raíces hacia nuestra familia, hacia nuestro entorno y también en la iglesia del Señor. De ahí, siempre nosotros, desde el consejo, no estimamos la palabra de Dios cuando no hacemos caso de ella para congregarnos, para adorar, para orar, para alabar, para tener comunión, para ser iglesia y para ser de testimonio hacia un mundo. Porque vuelvo y repito, el primer lugar donde se enseña la palabra, y Jesús daba testimonio de ello. Cuando empieza su ministerio, Él lee el rollo y explica el rollo, es decir, la Biblia, en el contexto de un templo, de una iglesia. Y así lo mantuvo y lo sigue manteniendo por los siglos de los siglos. Y la pregunta es, sabiendo todo esto, ¿qué clase de fruto debemos llevar? Pues mira el árbol y miremos a nosotros como árboles y podremos decir, ¿qué fruto podría yo dar? Pues echemos a volar nuestra imaginación, pero bíblicamente. La concordancia nos ayuda mucho en ello, como un árbol y tiene muchos frutos. Como quieras llamarlos. Bueno, evidentemente un solo árbol pues dará manzanas, no va a dar manzanas peras. Pero hablando del fruto, en versículos de la Biblia, en Romanos 1:13 dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, dice el apóstol Pablo en esta carta, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Romanos capítulo 6, verso 22 dice, también el apóstol Pablo, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Por eso era que hablábamos de alejado del mundo, separado del mundo de esto. Porque el Señor nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Y esto es fruto, como dice aquí en Romanos 6:22. Y como resultado, la vida eterna, dice ahí el versículo. ¿Y qué decir de otro que nos enseñamos en la vida discipular de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Inolvidable. Mas el fruto del Espíritu es, a mí me costaba mucho y me sigue costando. Yo compartí esta mañana un poquito y lo sigo compartiendo, a veces me río de mí mismo en el sentido de decirlo, para apoyarme con lo que es un fruto con 9 características, ¿no? Y yo para decirme, bueno, que el primero es el amor, entonces ponía un corazoncito aquí en el dedo pulgar, decía, el fruto del Espíritu Santo es amor, miraba aquí, gozo, ponía la carita feliz esa del emoticono, paz, ponía la gaviotita pensando que era la paloma de la paz, paciencia, bueno, decía, bueno, es como la hija de la paz, benignidad, yo ya ni recuerdo en qué ponía cuando era benignidad utilizando los dedos, son 10, tenía 9, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y dice allí la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y Hebreos 13:15 dice, por tanto, y cuando ahora Jesús compartía el de Levítico 6:12, ¿no? Es 6:12, porque ahí está hablando es como una ofrenda, ¿no? Para que la leña mantenga, avive el fuego, ¿no? Y Hebreos 13:15 va en ese sentido, dice, por tanto, ofrezcamos, seamos leñas de ese árbol, como árboles plantados, ofrezcamos continuamente mediante Él, porque separados de Él, pero en Él sí damos fruto, dice sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, y aquí lo
Lo pone ya con la letra propia. El fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y cuál es el nombre? ¿No? Hechos 4:12, porque no hay un nombre más alto dado a los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Y Colosenses 1:10, para concluir allí, con los frutos de ese árbol, como lo que lo quieras imaginar. Si es de manzana, pues una manzana roja, más pequeña, más grande, está más alta, otras están más cercanas. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dos cosas importantes en la cuestión de encontrar aplicabilidad de la palabra en el sentido del árbol y del fruto, es decir, ¿para qué servimos? ¿No? Ya muchas cosas nos ha dicho para qué servimos, pero una de ellas es clave: servir a Dios en la obra del Señor. No puedo ser un cristiano que asista a la iglesia y no implicarme en el servicio a Dios, porque forma parte del fruto, como dice Colosenses 1:10. Para concluir, precioso el pasaje de Jeremías 17, 5 al 8. Recuerden, en dos partes, para mostrarnos la desgracia, pero en la desgracia decirnos, ¿queremos continuar viviendo así en esa desgracia? Porque si no, viviremos bajo la maldición. Y resulta que el Señor ya nos ha hecho libres de la maldición, dice Gálatas. Entonces nosotros, por respuesta de vida nueva, es decir, como nuevas criaturas en Cristo, deberíamos vivir bajo la bendición, es decir, en lo que dice Jeremías, versículos 7 y 8. Pero tenemos que preguntarnos, y terminamos con esta respuesta de una pregunta: ¿cómo puede el creyente practicar tanto el pasaje del Salmo 1, del 1 al 3, como el pasaje de Jeremías 17, del 7 al 8? Y lo entrecomillo porque no es mío. El autor, Warren Wiersbe, pastor, predicador, teólogo, bautista, abro comillas, dice así: empieza con sumisión al Señor. Muy bien, soy creyente, ¿tengo que vivir sometido siempre? Sí. Gloria a Dios por ello. Sí, porque es preferible ser esclavos del Señor a ser esclavos del mundo. No tiene comparativa. Para el no creyente, sí, rinde tu vida desde hoy al Señor, entrégasela, no lo dudes. Él te está no esperando, Él está tocando las puertas de tu corazón. Ven a mí, déjame entrar. Yo no te defraudo, no lo digo yo, no lo dice Él, ¿quién lo dice? Jesús. Pero lo decimos porque Él lo dice, lo predicamos porque nos ha dicho predica. Y Él no nos defrauda. Y tiene que ser una sumisión diaria hasta cuando Él venga o pasemos a la presencia de nuestro Dios. Y de todo lo que somos y tengamos. Y esto lo dice en otras palabras el texto de Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Vidas transformadas, sometidas a Él. Diríamos, si continuáramos en la lectura de Jeremías, ¿no? Porque yo creo que en el capítulo 18 se habla de el alfarero, seremos como... Pero como estamos hablando del árbol, no solamente pues, nos podrán usar para... que qué bueno que lo use el Señor como leña para... Pero también no solo del oro se saca una joya preciosa, se talla la madera para producir unas bellezas con la madera, como la canción de Marcos Vidal con su formón de carpintero, ¿no? Aunque la canción de Marcos Vidal habla un poco de que somos como árboles desnudos en la nieve,
esperando que el amanecer nos descongele hasta que vemos la luz, y ese calor que habla Levítico 6, porque ese calor tiene que, como ahora en la Navidad, por supuesto que en Lanzarote pues no será esa Navidad típica de los extremos del frío y hay que estar ahí con una chimenea, con una hoguera. Pero en estos días está haciendo frío, ¿eh? Pero el frío espiritual es lo más triste. Y para contrarrestar el frío espiritual, contrarrestamos el frío del invierno en una chimenea y en una hoguera. Pero en el frío espiritual, dice Wiersbe, esto incluye, es decir, cómo puede el creyente practicar el Salmo 1 al 3 y Jeremías 17, 7 al 8, devocional. Incluye pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola y meditando en ella. Y me dirán, Ricardo, solamente en el devocional. Hombre, esa es una de las alternativas. Viniendo a la iglesia también, mis hermanos. Generación como sea, si es de jóvenes, si es de niños, si es de adultos, si es de mujeres, porque también viniendo a esos encuentros, incluimos el pasar el tiempo con la palabra de nuestro Dios, leyéndola y meditando en ella. Recuerda lo que dice el verso 2 del Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita, ¿qué? No dice al mediodía, o dice meditando en ella de día y de noche. Y pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola y meditando en ella, quiere decir vivir separados del mundo, como decía Jesús, por ejemplo, al darnos la iniciativa de Acre mañana. Hombre, tampoco vamos a caer en el extremismo de, bueno, nos vamos para un monasterio porque entonces no podemos vivir en el mundo. Pero evidentemente hay más espacios que estamos desaprovechando para ir a la intimidad con nuestro Señor. Recuerdo, al mundo no aislados, por supuesto, pero sí separados de que era el mensaje que nos traía Daniel en el primer capítulo, de su contaminación. Y tercero, ¿cómo puede el creyente practicar este pasaje del Salmo 1, del 1 al 3, Jeremías 17, 7 al 8? Hablando de árboles, porque la promesa será como árbol plantado. Y esto exige, dice Wiersbe, para ya luego cerrar las comillas, una vida con raíces que beben de los recursos de Dios, de las aguas del Señor. Venga a mí, beba, dice Jesús, ¿no? Que vida bendecida, entre comillas, perdón, con signos de admiración pone Wiersbe. Una que satisface aquí y en el más allá. Árboles de Navidad, sí, los tenemos, pero son árboles en el fondo ficticios, con una luz. No estamos en contra de ellos, sino que estamos viendo que podemos tener la realidad de otro tipo de árboles. Que en esta Navidad, tú y yo, seamos no árboles desnudos como la canción de Marcos Vidal, sino como árboles plantados. ¿Pero en qué lugar? Junto a las aguas, junto a corrientes. No la corriente de este mundo, sino la corriente de nuestro Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te ha dado vida a ti y a mí, y a todos a los que Él ha llamado. Dios quiera que seas tú escuchando ese llamado del Señor. Nosotros oraremos como iglesia. Acéptale hoy. Entrega tu vida a Jesús. Si ya la has aceptado, permanece fiel, con raíces. Esto significa permanece fiel hasta Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. Y Él te dará ¿qué? La corona de la vida. Y esa corona de la vida, como en un fruto, está en el árbol de la vida. Y el hombre no puede llegar a ese árbol sino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque como lo decía nuestro hermano Elkin en inglés, ¿recuerdan? Porque la Biblia dice así. Mis hermanos,
Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar aquí los hermanos juntos y los amigos. En ti, Señor, tú tienes un propósito perfecto y verdadero y esa es tu voluntad. Tú quieres que el hombre sea salvo. La cuestión es, como hombres, ¿queremos ser salvos? Yo quiero, Señor. Y oramos para que muchos quieran. Y muchos de nuestros familiares, amigos, forman parte de esa diaria oración. Que no falte tu palabra. Y que no falte congregarnos porque es importante. Bendice nuestra iglesia. Te damos las gracias, Señor, por cada culto, por la palabra, por cada hombre y mujer, miembro, creyente, y por cada asistente, Señor, que como iglesia podamos ser de testimonio para sus vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besan la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos?
Invito a mi hermano Jesús para que juntos terminemos con la última alabanza adorando a nuestro Dios y tengamos esa oración final. Amén. Terminamos este culto leyendo la doxología que se encuentra en el mismo Padre Nuestro, escrito de tal manera que lo podamos leer como una doxología, y todos a la vez leemos al unísono como iglesia al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos a no tomar tu nombre en vano, a no tenerlo en poco, sino de santificarlo diariamente y glorificarte siempre por todo lo que tú eres para nosotros. Enséñanos a clamar debidamente tu nombre, que es todo para nuestro ser. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este culto que hemos podido levantar en tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que tú nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia, Padre amado. Que podamos ser, Señor, luz y sal de este mundo en esta semana que ya ha comenzado, que tú puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a que nuestros testimonios sean resplandecientes, Señor, siempre alumbrando, siempre ejemplificando, siempre testimoniando, Señor, que Cristo es el Señor, que tú eres nuestro Rey, tú eres quien nos diriges y tú eres nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, que en este tiempo de Navidad, donde el mundo celebra tu nacimiento, Señor, podamos tener la oportunidad de preparar, Señor, este mensaje de salvación para tantas personas que vendrán el día 25. Y no solo el 25, Señor, sino en todo el tiempo que estemos nosotros en esta tierra, Señor, podamos seguir plantando la semilla del Evangelio para que muchos puedan llegar al convencimiento, al arrepentimiento y a la fe en ti, Padre. Sé tú bendiciendo nuestro día, acompáñanos a nuestros lugares, Señor, despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador glorioso, Jesucristo, hemos orado. Amén. Que el Señor le bendiga.